Muy buenos días, quiero saludarte en este día 16 de enero, darle gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia, por la vida de todas las personas que están a tu alrededor, y quiero agradecerte por compartir juntamente con nosotros este tiempo. Quiero invitarte a que juntos leamos lo que está escrito hoy en el libro de Esther, capítulo número 2, verso 17 al 18. Y dice la palabra, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas, y éste amó a Esther más que a todas ellas, así que puso en su cabeza la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Quiero invitarte que allí donde estás, juntos oremos al Señor. Démosle gracias a Él por este tiempo y también pidámosle a Él que Él sea hoy hablando a nuestra vida. Padre, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, porque es a través de tu palabra que tú buscas hablar a nuestra vida, buscas darnos tu consejo, buscas también corregir alguna área en nuestra vida. Buscas también a través de tu palabra darnos esperanza y ánimo. Por eso queremos rogarte, Señor, que hoy sea el día donde tú ministras a nosotros, ministras a cada uno de los que podemos escuchar este audio, Señor. Te rogamos también, Señor, que esta enseñanza pueda llegar y tocar el corazón de muchas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Y he titulado a la enseñanza de hoy En busca del favor del rey. El libro de Esther nos narra la historia de una hermosa doncella judía que, siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en la reina de Persia y de Media. El nombre de Esther viene del hebreo Hadash, que significa mirto. Y mirto es un arbusto que crecía en las zonas desérticas y tenía como altura 1 o 2 metros. Pero algo en particular de este mirto es que es perenne, o sea, que dura verde todo el año. Para los judíos, mirto representaba paz y acción de gracias. Y cuando vemos en el desarrollo de la historia del libro de Esther que Esther entra a formar parte del harén del rey Asuero, ella, por recomendación de su primo Mardoqueo, decidió usar el nombre de Esther, que significa estrella. Hay algo que podemos ver en este libro, y es que en este libro no se habla ni tampoco se menciona de una manera específica el nombre de Dios. Pero cuando tú y yo leemos el libro, vamos a ver cómo Dios está presente en todo momento. Él está moviendo las piezas, enlazando una cosa con la otra, haciendo milagros y trayendo resultados inesperados en medio de una gran crisis. Cuando observamos el libro de Esther a la luz de la guía del Espíritu Santo, vamos a poder ver que cada uno de los personajes que encontramos en el libro tiene una imagen muy particular. Por ejemplo, vemos a un rey llamado el rey Asuero, un rey que deseaba mostrar su grandeza y su gloria, y en este caso específico Asuero representa a Dios. Pero también vemos otro personaje, y es a la reina Vasti. Esta reina representa a esa iglesia que es desobediente, a esa iglesia que elige seguir con sus actividades, las actividades que a ella se le ocurren, y no vive conforme al propósito del rey. Pero también vemos otro personaje, y ese personaje es Esther, que representa a esa nueva iglesia que el rey levanta y que viene a ocupar el lugar de Vasti. Vemos también a otro personaje llamado Mardoqueo, que representan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, quien es el consejero y el intercesor. Pero también vemos otro personaje,
y es Amán, que representa a nuestro adversario. Así que en el libro de Esther vemos que es un libro de fe donde se manifiesta el favor de Dios. Y quiero que tengamos en cuenta el título de nuestra enseñanza: en busca del favor del rey. Y quiero decirte que la palabra favor es la palabra raxón, que implica deleite, placer, satisfacción, aprobación, aceptación de una persona hacia usted. Allí en el libro de Lucas capítulo 3, verso 22, dice la Biblia: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó a las aguas para ser bautizado, tanto Lucas como Mateo nos dice: una voz del cielo dijo: has alcanzado mi favor. Y esto nos enseña que cuando tú y yo nos esforzamos por vivir en la voluntad de Dios, vamos a alcanzar el favor, la aprobación, la complacencia, el deleite de Dios en nuestra vida. El favor de Dios es la atmósfera espiritual que rodea al justo. Por eso, en el capítulo 5 del libro de los Salmos, versículo 12, dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Este versículo nos dice que todo aquel que ama a Dios y practica la justicia de Dios tendrá la defensa y la protección de Dios en su vida, porque el favor de Dios le rodea como un escudo, le protege y lo defiende. Ahora, una pregunta que quiero hacerte en este momento es: ¿tú necesitas un poco del favor de Dios en tu vida? ¿Tú necesitas un poco del deleite? ¿Tú necesitas un poco de la aprobación, de la satisfacción de Dios en tu vida? Yo creo que sí. Así que cuando hablo del favor de Dios, no solamente estoy hablando de la protección, sino del cuidado y la bendición de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Cuando miramos el libro de Esther en su comienzo, él empieza hablándonos de una gran celebración, una fiesta que había organizado el rey Asuero, y él lo había hecho con el fin de mostrar a todos sus invitados la magnificencia de su reino. Fiesta que dice la Biblia que tuvo una duración de 180 días. Y dice la Biblia que al final de esta gran fiesta, el rey Asuero envió a uno de sus servidores en busca de su esposa, la reina Vasti. Quizás él lo hizo con la intención de mostrar a sus invitados la hermosura de la reina. Y para ese entonces quizá la reina Vasti había leído libros acerca de liberación femenina y ella se negó a atender a la invitación del rey, lo cual llevó al rey a buscar consejo en sus otros consejeros, en sus príncipes. Y el consejo dado al rey Asuero era que él debería destituir a la reina Vasti, o sea, debía descoronarla. Así que ella no siguió siendo la reina. Ya cuando ella no estaba, había un gran vacío y el rey decidió que se debería buscar un reemplazo para la reina Vasti. Por eso cuando miramos el capítulo 2 de Esther, versículo 3 al 4, nos habla la Biblia de que se llevó a cabo en todas las provincias que estaban bajo el gobierno del rey una convocatoria. Era, por decirlo así, como un certamen de belleza. Y dentro de esta convocatoria llegó Esther, quien era judía, y ella lo hizo por consejo de su primo Mardoqueo. Y desde el momento en que Esther llega a la casa real, dice la Biblia que el favor de Dios empezó a operar en ella. Quiero que miremos lo que está escrito allí en Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey,
y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Desde el momento en que Esther llega al palacio real, ella empieza en una especie de tratamiento de belleza o un tratamiento cosmético que incluía un largo proceso de purificación física, de dieta especial y adorno con toda clase de joyas y argumentos. Dice Esther capítulo número 2 versículo 12: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Toda esta preparación se hacía con un fin, de que cuando la candidata al reinado entrara en la presencia del rey, si era del agrado del rey, de la complacencia del rey, éste la eligiera como la nueva reina. Sabes que dentro de este tratamiento cosmético, todas las doncellas usaban óleo y aceite de mirra, y esto lo hacían con el fin de purificarse. Y algo que miramos es que la mirra significa amargo sufrimiento. La mirra era usada para perfumar los lechos, los lugares íntimos y las vestimentas. Proverbios capítulo 7, verso 17 nos dice: he perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Amado, si queremos alcanzar el favor de Dios, la aprobación, el deleite, el placer, la satisfacción de Dios en nuestra vida cada día, por medio de un arrepentimiento genuino que tipifica la mirra, debemos purificarnos. ¿Cómo lo hacemos? Lavando nuestras ropas, nuestras obras, confesando nuestros pecados y lavándonos cada día con la sangre de Cristo, con la intención de llevar una vida de santidad, porque la vida de santidad es la clave para alcanzar el favor de Dios sobre nuestra vida. Dice el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hoy en día muchos queremos lograr alcanzar el favor de Dios, pero no estamos dispuestos a dejar a un lado nuestra vida pecaminosa. Por eso quiero que tengamos en cuenta, la vida en santidad nos lleva a tener el favor y la aprobación de Dios. Dice Esther capítulo 2, verso 16 al 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tabet, en el año 7º de su reinado. Dice el verso 17: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Sabes que estamos a unos pocos días de nuestro tiempo de ayuno, el cual le hemos llamado un nuevo comienzo, basados en Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, que dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. El ayuno es una disciplina espiritual, es una herramienta que si voluntariamente tú y yo la tomamos, Dios la va a usar para mostrarnos, para que identifiquemos áreas de pecados ocultos y cosas que son desagradables a Dios en nuestra vida. El ayuno es dejar de centrarnos en nosotros, en cosas que normalmente hacemos, para centrar nuestra atención en Dios. Y es importante que entendamos que va a llegar un momento en nuestra vida donde debamos decidir como Esther que nuestra prioridad ante todo es complacer a Dios, sin importar lo que los demás piensen acerca de nosotros. Si vemos, Esther pasó 12 meses preparándose para un solo momento, para una noche con el rey. Y esa noche, ese momento en el cual ella pudo entrar en la presencia del rey,
cambió su destino y también el destino de toda una nación, porque cuando alcanzamos el favor de Dios, el deleite, la aprobación de Dios, nuestro destino va a cambiar. Esther llegó al palacio real por consejo de su primo Mardoqueo. Y quiero que recuerdes que Mardoqueo representa la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero quiero que miremos que mientras que Esther estaba allí preparándose en aquel tiempo, en ese tratamiento cosmético para entrar en la presencia del rey, Mardoqueo estaba afuera de la casa real. Dice Esther capítulo 2 versículo 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Dice el verso 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y el hecho de que Mardoqueo estuviera allí sentado a la puerta del palacio real le servía para que él se enterara todo lo que estaba pasando alrededor del reino. Y dice la Biblia que cierto día Mardoqueo se enteró de un complot que se estaba llevando a cabo en contra de la vida del rey. Mardoqueo hizo saber de esto a Esther, y Esther también hizo llevar esa información al rey. Y cuando el rey se enteró, se llevó a cabo una investigación, ¿cierto? Allí intervino la fiscalía, la procuraduría, la SIJIN, la DIJÍN y aún la JEP. El caso fue que todo esto fue descubierto y los que estaban planeando el complot contra el rey fueron llevados a la horca. Y lo que hizo Mardoqueo fue registrado en el libro de las crónicas del rey. Y hasta aquí podemos ver una historia muy linda, una historia muy hermosa. Pero dice el capítulo 3, versículo 1 al 2, que había un hombre muy perverso, un hombre muy malo llamado Amán, quien odiaba a Mardoqueo. ¿Y cuál era la razón por la cual este hombre odiaba a Mardoqueo? Porque Mardoqueo no rendía ninguna pleitesía a Amán. Amán, por ser el primer ministro, él demandaba, y creo que la ley también lo estipulaba, que cada vez que él pasara por un lugar y si allí estaban personas, ellas deberían humillarse, en el sentido de que deberían doblar su rodilla e inclinarse ante Amán como señal de honra. Mardoqueo no lo quiso hacer, y esto pasó en muchas ocasiones, y al ver todos los que se sentaban junto con Mardoqueo a la entrada de la puerta real, ellos fueron y dijeron a Amán que Mardoqueo era judío. Amán, al ver que Mardoqueo seguía en su actitud de no humillarse, esto produjo ira en él y empezó a diseñar un plan para matar no solo a Mardoqueo, sino también al pueblo que él representaba, o sea, al pueblo judío. Y aproximadamente en aquel tiempo habían aproximadamente 13 millones de personas. Así que quiero que tengamos en cuenta esto. Cuando tú y yo decidimos vivir en santidad, cuando tú y yo decidimos vivir para complacer al Rey de Reyes y al Señor de Señores, el enemigo se va a enojar. ¿Y por qué se va a enojar? Porque tú y yo no doblamos su rodilla ante sus pretensiones. Y él se enoja y él va a usar de sus artimañas y de sus marionetas, como lo hizo con Amán, y como lo hizo con Mardoqueo, con el fin de atacarnos. Amán se enfureció y él usó de su astucia y de sus maquinaciones para orquestar un plan, la muerte de todos los judíos. Por eso vemos que en el capítulo 3, versículo 13 dice, fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Todo este complot llegó a oídos de Mardoqueo, y en todas las provincias se dio a conocer un decreto. Un decreto que había sido sellado con el anillo del rey, de que
todos los judíos deberían morir. Pero cuando esto llegó a oídos también del pueblo, dice que el pueblo entró en un tiempo de luto. Este tiempo le llevó a ayunar como una señal de duelo, de lamentación. Era una amenaza muy terrible, era una amenaza innecesaria, y todo porque un hombre sin mayor importancia como Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Antes del edicto, todos los judíos estaban muy cómodos en sus provincias, pero ahora hay una amenaza que ha traído incomodidad en la vida de ellos. Y quiero decirte algo, amado, debe llegar un tiempo en nuestra vida donde vamos a ser incomodados por algo. Y ese algo debe llevarnos a nosotros al ayuno. A ver que el ayuno es un arma poderosa que es capaz de deshacer los planes de nuestro adversario. Por eso no esperes a que sucedan las cosas. Empieza desde ya a fortalecerte, a prepararte en el nombre de Jesús para nuestro tiempo de ayuno. El complot de Amán hizo que el pueblo entrara en un gran temor, y enfrente del temor lo que el pueblo hizo fue refugiarse en Dios. Y esto nos enseña que cuando tú y yo nos sintamos amenazados por algo, nuestro mayor refugio es Dios, y debemos refugiarnos en Él a través del ayuno. Amados, si hasta aquí ha llegado, después de muchos ataques del enemigo, si hasta aquí has llegado después de tantas artimañas que el enemigo ha usado contra ti, es porque nada podrá dañar los planes que Dios tiene para contigo. Posiblemente el diablo ha querido matarte emocionalmente, financieramente, anímicamente. Quizás el enemigo ha buscado que entierres tu fe en Dios. Él ha querido llevarte al mundo y no lo ha logrado. Y a pesar de todo lo que has estado viviendo, hoy estás escuchando este audio. Y Dios hoy te dice a través de este audio: prepárate para lo nuevo. Prepárate porque para ti hay un nuevo comienzo. Prepárate porque voy a desatar mi favor sobre tu vida. Amado, prepárate porque Dios va a hacer en tu vida lo que Él se ha propuesto hacer. Si vemos la noticia de lo que Amán había ideado, llegó no solamente a oídos del pueblo, sino también a oídos de la reina Esther. Y dice que no solamente llegó a su oído, sino que llegó una copia del decreto que el mismo rey había sellado con su anillo. Dice el capítulo 4, versículo 8 de Esther: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicase interceder delante de él por su pueblo. Aunque Esther era la reina y con ella estaba el favor de Dios, había una ley en donde nadie le era permitido llegar a la presencia del rey sin haber sido previamente convocado. Pues en el caso de que una persona entrara sin el permiso del rey a su presencia, esa persona automáticamente era ejecutada. Solamente el rey podía extender hacia esa persona su cetro como una señal de clemencia, perdonándole así la vida. Dios sabía lo que estaba ocurriendo. Por eso vemos que en medio de esa noticia de exterminio que había contra los judíos, Esther hizo una gran convocatoria. Ya no era una convocatoria para un reinado de belleza, ya era una convocatoria para que Esther pudiese entrar en la presencia del rey. Esther capítulo 4, verso 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días ni en 3 noches y de día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amados, es a través del ayuno en donde tú y yo podemos demostrar
toda nuestra confianza en Dios. Porque cuando nos apoyamos en su brazo fuerte, Él tiene el poder para sostenernos. Dios es el único que sabe lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder los próximos días en nuestra vida, porque en su mano están nuestros tiempos. Por eso todo lo que tenemos que hacer siempre es confiar y descansar en Él. Esther, frente a esta gran amenaza de Amán, usa un arma espiritual, y es el arma espiritual del ayuno. Amado, el ayuno, más que una disciplina espiritual, es un arma poderosa para deshacer los planes del enemigo. Lo que hizo Esther frente a la amenaza de Amán es un claro ejemplo de lo que tú y yo debemos hacer cuando nos veamos amenazados por el enemigo. Esther, ante la amenaza, no se escondió, tampoco huyó, tampoco dijo esto no es mi problema. Ella dijo, tenemos un arma y la vamos a usar. Mira el capítulo 5, versículo 1 al 3 dice, y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo el rey, ¿Qué tiene, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será dada. Fue en el tiempo de ayuno, en donde Dios dio a Esther la estrategia, la dirección de lo que ella debería hacer. Por eso, amados, en el ayuno, Dios nos da dirección, Dios nos da estrategia, Dios abre nuestros ojos para que podamos ver sus planes. Por eso, en medio de esas luchas que hoy tú estás enfrentando, usa las armas de Dios, la oración y el ayuno. Y si no usamos esas armas, vamos a dar más ventaja al enemigo. El texto nos dice que pasados 3 días, Esther entró delante del rey. Y recuerda, nadie podía entrar sin ser llamado. Pero si vemos en ese momento, el rey extendió su cetro de oro y vio a Esther con gracia. Y gracia representa el favor de Dios. Ella está haciendo algo por lo cual ella podía perder su vida. Y cuando el rey la vio, dice el texto, el versículo 8, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Si vemos Esther, cuando consigue entrar en la presencia del rey, ella cambia su vocabulario y su oración. Todo lo hace y lo hace dependiendo del favor del rey. Ella ante el rey no dice, Señor, si fuere tu voluntad, si despertare tu misericordia, si por casualidad te place. No, ella dice, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada, concede mi petición. Y el rey concede la petición a Esther. Esther ideó la estrategia que Dios le dio en el ayuno. Y la estrategia fue que ella debería invitar al rey y a Amán a un gran banquete. Era una despedida para Amán. Pero sabe, fue allí, en esa comida, fue allí en ese tiempo donde Esther desenmascaró los planes de Amán. Y esto lo vemos en el capítulo 7, versículo 1 al 9. Para ninguno de nosotros es un secreto que hay momentos en los cuales vienen situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que buscan desenfocarnos, llenarnos de angustia y de temores más. Hay situaciones que vienen a nuestra vida con el fin de que tú y yo tomemos decisiones equivocadas. Y esto pasa porque muchas veces no estamos moviéndonos en la sabiduría de Dios, en la voluntad de Dios.
En los tiempos difíciles, algunos de nosotros actuamos en nuestra carne, en nuestra propia sabiduría, y no buscamos lo que el Señor quiere que hagamos, la estrategia que Él quiere darnos. Porque muchas veces sus estrategias, las estrategias que Dios nos da, no nos gustan. Porque son estrategias donde Él nos dice, hay que matar nuestra propia carne. Y para algunos de nosotros esto tiene un gran problema. Pero entre más hagamos las cosas difíciles, no vamos a poder conquistar lo que tú y yo queremos. Una cosa que a mí me impresiona en la vida de Esther es que ella quiso trabajar en equipo. Porque el ayuno que ella invitó al pueblo fue un ayuno en equipo. Y déjame decirte que hay poder en el ayuno colectivo. ¿Estás enfrentando hoy un problema? Únete con toda tu familia, porque fue por medio del ayuno en donde Dios trajo a Esther y a su pueblo una gran recompensa. Si vemos, Mardoqueo después del ayuno antes del ayuno era un hombre común y corriente, pero después de ese tiempo de ayuno, Mardoqueo vino a ocupar el lugar que le correspondía a Amán. Imagínate ese final inesperado. Todo porque un acto de fe trajo liberación en toda una nación. Esther capítulo 8, versículos 5 al 14 nos muestra que no solo el decreto de Amán fue anulado, el de exterminar a los judíos. Esther pudo lograr, bajo el favor del rey, que otro decreto se llevara a cabo. El decreto que había hecho sellar Amán trajo tristeza y luto al pueblo, pero ahora hay un nuevo decreto que trajo paz y alegría. Quiero que miremos lo que está escrito en Esther capítulo 9, verso 21 al 22. Les ordenó celebrar cada año los días 14 y 15, el mes de Adar, como los días en que los judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Les ordenó declarar los días de banquete y de alegría, y de compartir cada uno su comida con su vecino, y de ayudar a los pobres. ¡Qué hermoso! Algo que había sobre ellos, un edicto de muerte, después se convirtió en un edicto de celebración. Amados, estamos en los tiempos de lo nuevo. En una nueva etapa está comenzando para ti, para tu hogar, para toda área en tu vida. Lo viejo, lo de ayer debe terminarse, debe cortarse y debe destruirse. Si hoy te dispones de corazón a buscar el favor del Rey, su aprobación, su deleite y vivir en santidad, vas a entrar en lo nuevo. No en el calendario de los hombres, sino vas a entrar en el calendario de Dios. Hay un tiempo nuevo en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Hay un tiempo nuevo para tus sueños, un tiempo nuevo en tus finanzas, un tiempo nuevo en tus proyectos. Por eso es importante que tú y yo entendamos, es nuestro turno de hallar el favor de Dios, pero necesitamos entrar en intimidad con Él. Quiero invitarte aquí a que allí donde tú estás, oremos al Señor. Le digamos primeramente a Él gracias por su palabra, pero también le pidamos a Él que nos ayude realmente a desear estar en su presencia. Padre, queremos agradecerte por este espacio que nos ha regalado para poder escuchar, para poder meditar en tu palabra. Gracias por el consejo de Esther, gracias por el consejo de Mardoqueo, porque tanto en Esther como en Mardoqueo vemos una intención, la intención de poder estar en tu presencia. Ayúdanos a entender, oh Dios, que es solamente en tu presencia donde todo plan es quebrantado, donde toda artimaña del diablo, Señor, es anulada. Ayúdanos a entender que es en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Es en tu presencia donde podemos alcanzar tu favor, tu aprobación, tu complacencia, tu deleite, Señor. Ayúdanos
Inquiétanos a que, como lo hizo Esther y el pueblo, a entrar en esos tiempos de ayuno, Señor, y allí en el tiempo de ayuno recibir de parte tuya dirección, sabiduría y estrategia, Señor. Hay cosas que hoy en día estamos enfrentando, pero creemos, Señor, que hay un arma poderosa, como lo es la oración y el ayuno, para poder así desbaratar, para así anular todo plan que el enemigo tiene en contra nuestra vida, tiene en contra nuestra familia, Señor. Oramos y te pedimos, ayúdanos a entrar en ese nuevo tiempo. Ayúdanos a entrar en ese calendario tuyo, Señor, donde podremos contar con tu favor, con tu benevolencia, Señor, con tu bondad, Señor. Inquiétanos a llevar una vida de un completo arrepentimiento para que así podamos ver, Señor, sobre nuestra vida, Señor, tu bendición. Oramos dándote gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, quiero agradecerte y decirte que te esperamos la próxima semana.